Molt bon dia, amics. Benvinguts un dia més aquí a la nostra Biblioteca de la Història. Una biblioteca de la història que, com sempre, us explicarem la història des d'aquí, des de darrere de les nostres cortines i del costat de la nostra gladiadora insaciable o la nostra creuada, la Laura. Un programa que avui parlarem de Roma. A Roma, a l'any 77 abans de Crist, on el cruel senador Donabella serà jutjat per corrupció i on s'explicarà Santiago Posteguillo, l'autor del llibre Roma soc jo. Des d'aquí, des del festival d'aquest any, de 2022 de Tàrraco Viva, nosaltres, com Curiositats TV, hem volgut estar presents dintre d'aquesta conferència de l'escriptor Santiago Posteguillo. Us presentarem a continuació totalment íntegra. Endavant, vídeo. La publicar ja varia i al llarg dels anys ha anat venint. Ara amb la pandèmia hi ha hagut 2 anys d'interval, però encara no tenim aquí. L'únic que he una miqueta bosquejat que s'ha equivocat de ritme, perquè l'any passat el vam dedicar a Juli Cèsar, que em diu que el tall. No, és d'anar més acompassat, perquè l'any passat el vam dedicar a Juli Cèsar. I tranquil, que encara me queden bastant llibres d'aquí. Ell és professor de literatura anglesa i nord-americana a l'Universitat Jaume I, de Castelló, i és un gran especialista en narrativa. Per la qual és fantàstic que després per aplicar-ho als llibres d'història. Però és un gran apassionat, evidentment, de Roma i del món antic. La civilizació, la catedral, la de Cèsar. Per tant, llegir les seves novel·les és una cosa clara. Una cosa és puc dir, Santiago està molt ben documentat. No hi ha quasi res que encara dir que no tingui un fons, o com a mínim, sí, versemblant amb les fonts històriques de la cultura. Per tant, llegir les novel·les històriques de Santiago és llegir història. I res més, només donar-te les gràcies, Santiago, per estar aquí con nosotros y todo el pueblo de Cuba. Moltíssimes gràcies a Magi, moltíssimes gràcies a tots vostès per estar així esta vesprada amb mi i moltíssimes gràcies per la creació i per el manteniment d'un festival tan meravellós com Tàrraco Viva. Un festival al que jo he estat venint i tornant per a documentar-me i per a mi és un orgull que Magi m'invite per a parlar d'una novel·la com Roma soc jo, Roma soy yo. Pues es verdad que no nos hemos coordinado con el tema del festival del año pasado y Julio César, pero ya le he advertido que como no estoy muy centrado yo en la vida, entonces mi proyecto es una serie de 6 novelas. A 2 años por novela, acabo de entregar la primera, ¿no? Roma soy yo, Roma soc yo. Como me quedan 5, en el 2032 a César lo van a volver a rodear el 15 de marzo al salir de la curia de Pompeyo. Entonces, yo voy sugiriendo que se puede hacer un revival, ¿no? del de los idus de marzo del año pasado, si se quiere, ¿no? 6 novelas que, por cierto, estuve mirando el nombre. Muchos de vosotros en algún momento os habéis acercado en alguna firma y me habéis dicho, ¿no? ¿Y cuándo va a escribir usted una trilogía sobre Julio César? Y yo, que no me gusta mentir, siempre respondía categóricamente, yo nunca haré una trilogía sobre Julio César. Y no la he hecho y no la quiero hacer. 6 novelas, es lo que yo tengo en mente, porque de organizarme. Y he mirado la palabra. La palabra es sexología, con A. Es importante el matiz. Yo siempre he querido escribir sobre Julio César. Lo que pasa es que levantarte una mañana
y decir, pues voy a escribir sobre Julio César, a mí personalmente yo lo veía demasiado, no ya audaz, sino imprudente, porque la categoría, la magnitud, la complejidad del personaje y todo el entorno del personaje, porque escribir de Julio César no es escribir solo de Julio César, sino de una serie de personajes que lo rodean, como Cayo Mario, como Sila, como Cleopatra, como Cicerón, como Catón el joven, como Fulvia, como Pompeya, Calpurnia, Cornelia, Servilia, una serie de personajes que cada uno de ellos, y he parado a mitad o menos de la mitad, merecería series de novelas enteras. Entonces, escribir de Julio César era algo que a mí me atraía y me abrumaba. Así que decidí empezar de otra forma, pero todo lo que he estado escribiendo de alguna forma me ha preparado para escribir sobre Julio César. La trilogía de Escipión, y lo estaba hablando ahora con Maggi, me ha explicado el origen de Julio César. Porque ¿qué es lo que ocurre con Escipión? Escipión derrota a Aníbal. Roma, en consecuencia, se hace el amo del Mediterráneo occidental y empieza a llegar una enorme cantidad de riqueza a la ciudad de Roma. Pero esa riqueza no se reparte con equidad, sino que se va acumulando en un pequeño grupo de familias senatoriales que además no quieren repartir nada. Y ya los nietos de Escipión el Africano, los dos Gracos, en su calidad de tribunos de la plebe, son de los primeros que se alzan y dicen: queremos más reparto de riqueza, reparto de tierras, redistribución de derechos. ¿Y qué harán esos senadores oligarcas que se autodenominan los optimates, los mejores, lo cual ya os da una idea de la vanidad de estas personas? ¿Qué es lo que van a hacer? Contratan asesinos a sueldo y los envían contra los gracos y los asesinan a plena luz del día, a mazazos en las calles de Roma, y cogen los cadáveres y los arrojan al río Tíber para que ni siquiera tengan sepultura. ¿Lo habéis entendido el mensaje? Aquí no se reparte nada. Y esa es la denominada República Romana del siglo I antes de Cristo, aquí estamos a final del 2, y luego el siglo I antes de Cristo, contra la que se van levantando un montón de tribunos de la plebe que acaban todos y cada uno de ellos asesinados, y contra la que se levantará Julio César. Por eso cuando a mí alguna vez en un proceso de simplificación me dicen, bueno, César era un dictador que se levanta contra la República. A ver, que la República Romana del siglo I antes de Cristo no era una república del siglo XXI, moderna, parlamentaria y con sufragio universal. Era una especie de oligarquía, mucho más asimilable a oligarquías modernas donde el poder está concentrado en pocas familias. Realmente era eso. Y contra eso se revela César. Y por eso César me parece tan interesante como personaje. Porque yo me niego a pasarme 12 años de mi vida con un personaje al que no admire. Ahora bien, es verdad que a medida que uno acumula poder, a medida que uno se va dando cuenta también que para hacer según qué transformaciones las cosas no son blancas ni negras, y que a veces hay que llegar con pactos incluso con personas con las que tú nunca pensaste que llegarías a ningún pacto, te vas transformando. Y eso le va a pasar a César. Y eso lo vamos a ir contando. Pero yo todavía sigo pensando que cuando pones lo bueno y lo criticable en César en una balanza, lo bueno pesa más. Y voy a intentar explicarlo. Y lo malo nos explica también al ser humano. Otra de las cosas que intento hacer con esta serie de novelas es precisamente recuperar al ser humano que hay detrás del mito, de la leyenda de Julio César, porque su mito y su leyenda es tan grande que al final parece que nació todopoderoso. No, no. Nace en una pequeña familia patricia, no muy adinerada, que además vive en la subura, el barrio más popular de Roma,
Y es muy curioso, ¿eh? César nunca quiere abandonar ese barrio popular. César llegó a tener todo el poder del mundo y siempre siguió viviendo en el mismo sitio donde había nacido, en Roma. Yo siempre hablo del siglo I, ¿eh? Por favor, a mí no me busquéis historias, ¿eh? Entonces, los escipiones siempre me explican el por qué surge César. Surge César por eso, porque al acumularse la riqueza y no repartirse, Roma se divide en esos dos bandos, los optimates, oligarcas senatoriales, y los que se denominan entonces la facción popular, la facción del pueblo. Y es en esa facción donde hemos de situar a César. Pero luego, cuando escribo sobre Trajano o sobre Julia Domna, gobernantes posteriores al tiempo de César, me doy cuenta que todos ellos siempre miran a César como en un espejo. César está, pues, en el centro de la civilización romana. Es el eje en torno al cual, para mí, pivota el mundo de la antigua Roma y, por extensión, yo creo que el mundo de la civilización occidental. Solo por eso creía que se merecía muchas novelas, para explicar todo esto. Es verdad que hay muchos referentes. Cuando te enfrentas a un personaje de esta envergadura que ha sido tratado por tantos, pues hay muchos referentes, ¿no? Tenemos desde referentes, además, muy literarios, a referentes muy populares. Referentes literarios, evidentemente, a nadie se le escapa la gran obra de teatro de Shakespeare, ¿no? Julio César, que realmente es una obra de teatro sobre Bruto. La obra de teatro sobre Bruto. El protagonista es Bruto. Pero fijaos, Shakespeare ya sabe que no la puede titular Bruto. Porque ¿quién es Bruto? Si no hubiera asesinado a César. Bruto es quien es en la historia, pasa a la historia por su relación con César. Ya lo explicaremos. Y no me cargo al personaje, tiene sus cuestiones ahí a debatir. Pero quiero decir que el propio Shakespeare se da cuenta que, aunque él quiera centrarse en el dilema moral de Bruto, ¿no? La obra tiene que titularse Julio César, porque Julio César es el centro de todo. Y ya la novela, Roma soy yo, abre con una cita del Julio César de Shakespeare, ¿no? Los cobardes saborean la muerte muchas veces, pero el valiente solo vive la muerte una vez. Y eso define a César. Lo sorprendente no es que a César lo rodeen el 15 de marzo, los idus de marzo, las idus, si lo decimos en latín, en femenino, de marzo, el año 44 a.C. Lo sorprendente es que César llegara vivo a los 56 años de edad. En Roma soy yo, solo cuento sus 23 primeros años de vida. Ya lo intentan matar 3 veces. Esa era la vida de César. Por eso cuando dicen, ¡ay, fue un ingenuo! No. Fue muy inteligente para sobrevivir hasta los 56. Quizá fue demasiado generoso. Vamos a seguir con referentes. Hay referentes muy literarios, podríamos hablar de muchos más, pero hay referentes muy populares. El referente más popular de Julio César es el de Asterix y Obelix. Sobre todo a mí me gusta en particular ese Julio César parodiado en la primera serie, ¿no?, de cómics de Asterix y Obelix, cuando el guionista era Agostini, y siempre creo que todavía no han conseguido encontrar el guionista. Dibujantes buenos han encontrado, pero el guionista todavía no han conseguido la misma chispa, ¿no? Y había algunos muy buenos. Yo me acuerdo un momento en una de Asterix cuando está un senador hablando del precio de la brasica porque había inflación y subían los precios y tal. Y entonces llega un legionario que quiere informar a César porque, claro, están Asterix y Obelix que le están montando un follón, ¿no?, en la Galia.
y le interrumpe al orador, César, dice que hable el legionario, ¿no? Y entonces el orador, se siente totalmente humillado, dice, no, pero estoy yo aquí hablando del precio de la brasica, ¿no? Y César se vuelve y le dice, ¿sabes dónde te puedes meter el precio de la brasica? Y entonces están ahí los dos que toman notas y uno le dice al otro, esto no lo hables. Y luego hay otro muy bueno, otro momento, que ya me vale para conectar con la novela. En Asterix en Helvecia, no sé si sospechar, y el gobernador se indigna, se envuelve en su toga y dice, ¡tengo un año para enriquecerme! Bien, pues esa parodia, eso es real, eso existía. Eso, tal cual, es el senador Gneo Cornelio Dolabella. Y llegamos a la novela. Año 77 antes de Cristo. El senador Gneo Cornelio Dolabella es acusado por los habitantes de la provincia romana de Macedonia por haberles robado, expoliado, ultrajado, esquilmado sus recursos de formas ilegales. Pero no pueden ellos encausar directamente a un ciudadano romano porque ellos no son ciudadanos romanos. Y según la ley de Roma, tienen que recurrir a otro ciudadano romano que acepte acusar a Dolabella. Pero Dolabella, que es multimillonario, ha sido el brazo derecho del dictador Sila, ha contratado a los dos mejores abogados de Roma, Hortensio y Cota. El tribunal lo tiene entrecomprado y predispuesto a exonerarlo. ¿Por qué? Porque Sila ha cambiado las leyes. Y Sila, para proteger a la oligarquía senatorial, ha cambiado las leyes y no puede haber jueces independientes que juzguen a un senador de Roma, ¿no? A un senador de Roma, bajo las leyes de Sila, solo lo puede juzgar un tribunal de 52 jueces, donde los 52 jueces son otros senadores de Roma. Algún amigo me dice, Santiago, ¿no te da miedo que te lea un político del siglo XXI y le des ideas? Digo, tranquilo, no creo que me lean. En ese contexto, en el donde además Dolabella, en algo que se convierte en algo habitual, que los senadores al final tienen bandas armadas a sueldo con asesinos, tiene Dolabella asesinos dispuestos a asesinar a cualquiera que se le enfrente, y ya hemos visto cómo se la gastan los senadores con los gracos, ahí han empezado y han ido matando uno tras otro cualquiera que se les enfrenta. En ese contexto, los macedonios van de casa en casa sin encontrar a ningún patricio que se atreva a ser el acusador. Hasta que de pronto, aquí aparece el individuo que está dispuesto a cambiar la historia. Aparece ese joven relativamente desconocido para los romanos, de tan solo 23 años, que da el paso al frente y dice que él será el acusador, y se llama Julio César. Ahí empieza la historia pública de César. Yo buscaba además, como dice Hitchcock, que una película tiene que empezar como un terremoto y de ahí para arriba. Y yo quería un terremoto para empezar mi novela y para empezar mi serie de novelas sobre César, pero a la vez quería que fuera algo desconocido y mostrar que había muchas cosas de César que no se conocen. Y por supuesto narraré las que se conocen. Ya llegaremos a Alesia y llegaremos a Cleopatra y llegaremos a los idus de marzo. Pero conozcamos bien el ser humano que llega a esos sucesos. Pues bien, era relativamente frecuente que un patricio romano joven se diera a conocer públicamente en su ideario político y en su oratoria en un juicio en Roma. ¿Por qué? No había redes sociales, no había televisión, pero el pueblo de Roma podía asistir los juicios en las basílicas, basílica, basileus, rey, porque originariamente el rey impartía justicia, luego la basílica era el lugar donde se impartía justicia, luego ya viene la derivación, se transforma en edificio religioso cristiano. Pero las basílicas eran los lugares donde se impartía justicia en Roma. Estaban abiertos al público y podía venir todo el mundo que quisiera. Y oye,
pues a los romanos les gustaba ver a quién se juzgaba, por qué, quién lo defendía y quién lo acusaba. Y claro, si se lleva a juicio al senador más poderoso de Roma por corrupción generalizada, el pueblo de Roma decía, a ver, que lo van a exonerar, pero vamos a verlo. Y ahí aparece Julio César, que por un lado es muy inteligente, porque se garantiza que la sala va a estar llena. Por otro lado, es muy arriesgado. Caramba, podía haber cogido otro juicio un poquito donde el contrincante no fuera de esa magnitud. Pero fijaos que Aristóteles nos dice que a un poderoso no lo definen sus amigos. ¿Por qué? Porque normalmente un poderoso termina no sabiendo bien quién es su amigo de verdad, porque no sabe quién se le acerca por amistad sincera o por arribismo político, por me arrimo al poder. Pero continúa Aristóteles, sin embargo, a un poderoso lo define muy bien sus enemigos. ¿Qué enemigo se buscó César? Con solo 23 años se enfrentará con 18 contra el dictador Sila, con 23 contra su brazo derecho. Ya te va diciendo el personaje la magnitud a la que apunta. Bien, a mí me parecía que esta historia era fascinante, bastante desconocida, y me parecía que podía ser un arranque, un gran hilo conductor para una buena novela. Así que digo, pues vamos a recrearlo. Vamos a buscar el juicio, ¿no? Leemos el texto y lo recreamos. Y vas a buscar el juicio y no lo encuentras. Entonces vas a Alejandro Baliño, catedrático de Derecho Romano, amigo mío, Universidad de Valencia. Entro a su despacho, que ya me ayudó en otro juicio, en la novela Circo Máximo, de la segunda novela de Trajano, cuando hay un juicio contra una vestal. Bien, pues él me ayudó mucho en la documentación y entonces entro a su despacho y le digo, a ver, Alejandro, año 77 antes de Cristo, un juicio. Claro, cuando estás entre gente normal, pues tú dices eso y dices, pues vale. Pero tú se lo dices a un catedrático de Derecho Romano, como Alejandro Baliño, y te dice, ah, sí, claro, el juicio contra Dolabella, donde ejerce la acusación César. Digo, sí, ese. Pero este mira y dice, sí, está perdido. Digo, a ver, sí. Pero aquí es la diferencia entre el académico y el novelista. Tú te detienes aquí porque te detienes en los acontecimientos conocidos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero yo soy novelista. Tenemos la conformación del tribunal, de qué se le acusa, el acusado, los abogados. ¿Quién es el fiscal? César. Y tenemos la sentencia. Esos datos lo tenemos. Yo lo que voy a hacer es cruzar esta frontera y entrar en el juicio. Pero necesito que tú, académico de Derecho Romano, me digas cómo sería el juicio. Y yo, con mi imaginación, pondré los diálogos, pondré los interrogatorios, los contrainterrogatorios. Y me dice Alejandro, bueno, yo te lo puedo decir. Petitio, petición formal de acusación por parte de los macedonios. Luego tiene que venir la divinatio, momento donde el tribunal ha de decidir quién acepta como acusación. Luego tiene que venir la inquisitio, periodo de investigación que se concede a defensores y acusadores para reunir pruebas y testigos. La reiectio, momento de recusación, donde uno de los abogados o incluso el acusador puede recusar a jueces que considere implicados personalmente con el acusado. Y luego tendremos la prima actio, la segunda actio y sentencia. ¿Vale? Ahora ya pongo el diálogo. También, complementariamente, viene y me dice, te puedes leer este libro y este otro, que son juicios bajo las mismas leyes por los mismos crímenes en la misma época. Por ejemplo, el que dirige Cicerón contra el exgobernador Verres. Bien.
Y así te haces una idea de cómo era aquello. Bien. Con toda esa información, yo me voy a casa y cuento el juicio. Pero me doy cuenta de que me falta algo. Yo sé que muchos de los que me leen están muy acostumbrados a que en mis novelas se viaja por el mundo romano, hay batallas, hay asedios, está siempre la lucha por el poder. Y claro, atarme 750 páginas a una sala de un juicio puede ser algo que le pueda hurtar algo de dinamismo a la narración. He hecho ya una referencia cinematográfica, ¿no?, a Hitchcock. Otra referencia cinematográfica. Porque yo siempre estoy pensando en el cómo contar historias. Lo hago en mis clases cuando imparto clases de literatura inglesa, norteamericana, poscolonial. Y lo hago mucho cuando recurro al cine y a las adaptaciones. Tengo una asignatura que es literatura y cine. Juan Eslava Galán decía que durante los primeros 50 años de historia del cine, el cine miraba a la literatura para aprender a contar historias. Griffith, cuando hace Intolerancia y hace una serie de elipsis, le decían, no lo va a entender la gente. Y decía, es Dickens. Sí lo van a entender. De la misma forma, continúa Eslava Galán, dice, desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, cada vez más la literatura mira al cine, y yo añado ahora, y las series de televisión, para seguir viendo cómo aprender a contar historias. No quiere con ello, por supuesto, decir que yo quiera transformar la literatura en una especie de videoclip, ni mucho menos, pero es verdad que el cine tiene muy buenas ideas narrativas, es otra forma de contar. Y me acordé, en esta tesitura mía de tengo el juicio, pero me falta algo, de El Padrino, segunda parte. Y El Padrino, segunda parte, si lo recordáis, los que lo hayáis visto, tiene un hilo conductor que es la vida de Michael Corleone, como mafioso ya en Nueva York. Pero hay una serie de saltos atrás en el tiempo que fueron muy aplaudidos por la crítica cinematográfica y que le gustó mucho al público, y a mí también me gustaron, donde se explicaba cómo la familia de Corleone llegaba desde Sicilia, Italia, hasta las calles de Nueva York. Digo, mira, ¿y si hago algo parecido? Narrativamente. Así que en Roma soy yo. Tenemos el hilo conductor de este juicio del año 77 a.C., y ese es mi presente en la novela, pero vamos a tener una serie de saltos atrás en el tiempo para entender de dónde sale ese joven de 23 años dispuesto a jugarse la vida en un juicio. ¿Quién es Julio César? Con 23 años, ¿de dónde ha salido? Salto atrás en el tiempo para explicar a su madre, Aurelia. Porque Aurelia es la que forja al líder. Sin Aurelia no se entiende a César. Y de hecho, no se entiende a César si su relación con las mujeres. Los referentes masculinos en la familia de César desaparecen pronto, su tío y su padre. Y él crece con su madre Aurelia, con su tía Julia, con sus dos hermanas, con su esposa Cornelia y con su hija, rodeado de mujeres. Y yo creo que en esa relación intensa, hablando todos los días de lo que pasaba en el Foro de Roma, escuchando las muy inteligentes opiniones de todas ellas, se va dando cuenta y cuán inteligentes son las mujeres y establece una relación mucho más moderna con las mujeres de su tiempo que la mayoría de coetáneos. Luego, además, tiene 3 esposas, una detrás de otra, y bastantes relaciones. Una de ellas muy destacada, Cleopatra. Es decir, que no se puede explicar a César sin todo su universo de relación con las mujeres. Pero esto empieza con Aurelia. La novela empieza con Aurelia acunando al niño, diciéndole, tú desciendes de Julo, hijo de Eneas, de Julo, familia Julia. Eneas, su padre, cuyo padre a su vez Anquises yació con la diosa Venus. Tú, hijo mío, desciendes de Venus.
Si se lo creía o no se lo creía, no está claro. Pero que tenía a veces la fortuna de los dioses, sí. Y que jugaba un poquito a transmitir la idea de que se sentía tocado por los dioses, también. Pero ahí se estuvo jugando la vida constantemente. Aurelia forja en él el carácter indómito, le introduce en la cabeza la idea de que para él la rendición no es una opción, de que para él todo es posible. Pero luego vamos a ver la contradicción de amor de madre, en la novela mismo ya se ve, que se va a dar cuenta que ha forjado a alguien tan audaz que se busca unos enemigos de una envergadura brutal y empieza Aurelia a pensar, he creado a alguien indómito, pero me lo van a matar, me lo van a matar. Otro flashback para explicar su relación con Cayo Mario. Bueno, Cayo Mario es un personaje, como muchos de vosotros conocéis, absolutamente inconmensurable. De hecho, he tenido una lucha personal con Cayo Mario en la novela, para que Cayo Mario... A ver, a Julio César, en apogeo, no se lo come nadie. Pero a un Julio César de 23 años se lo puede comer un Cayo Mario en apogeo. 7 veces cónsul, nadie más en Roma ha sido 7 veces cónsul, denominado el tercer fundador de Roma, el que profesionaliza el ejército romano, que consigue increíbles victorias. Pero siempre va a estar presentado en la novela en lo que a mí me interesa y en lo que hizo también. Es el que enseña a luchar a César. César fue un genio militar. Tuvo buen maestro. Tuvo buen maestro. Además, podemos trazar incluso, si queréis, una conexión hasta los Escipiones. Escipión el africano, nieto por adopción, Escipión Emiliano. Lo de Numancia no hay quien lo resuelva. Tiene que venir Escipión Emiliano. ¿Y quién es un tribuno de Escipión Emiliano y va viendo cómo se resuelven las cosas donde no hay otra solución? Cayo Mario. Y luego, Cayo Mario, que aprende con Escipión Emiliano, le enseña a Julio César, para que veáis que podemos hacer toda una trazabilidad. Y luego hay una trazabilidad política, porque todo eso es facción del pueblo. Todo eso es facción del pueblo. Bien, que no es tan raro que al final el pueblo sea el que, ¿verdad?, el que siempre vaya a luchar las guerras. Pues ahí, como en Roma, igual. De hecho, hay un momento en la novela donde Julio César, con 10 añitos, está con su amigo Labieno, ahora hablaremos de Labieno, pegándose en el campo de Marte con otros niños, hijos de los senadores optimates, y poco menos que lo saca de las orejas Cayo Mario y le dice, tú eres tonto, ¿no? Porque te estás pegando contra 20 y sois 2. No podéis ganar. Te estaban llamando cobarde. Dice, ya me han llamado cobarde otras veces. Pero no se entra en combate si no se puede ganar. Ven que te lo voy a contar. Se lo lleva a una taberna. A mí me han llamado cobarde, dice Mario, antes de la batalla de Aquae Sextiae. Es más, me llamaron cobarde durante 2 años. Pero, ¿tú sabes lo único que dura luego? La victoria. Solo queda la victoria. Después todo lo demás se borra. Pero no puedes entrar en combate si no vas a ganar. Ven que te lo voy a contar. Y como yo no rehuyo las batallas, no es que sea belicista, pero sí que entiendo que para explicar ese mundo antiguo, de parámetros muy diferentes al nuestro, y para entender a personajes como César o como Mario, cuya carrera política estaba entroncada con la militar, no se puede entender si no entendemos la parte militar de estos personajes. Así que se sienta Cayo Mario en la taberna con César y le cuenta la batalla 80 páginas. Tendremos otro salto atrás en el tiempo para entender a Cornelia. César probablemente se enamora, yo creo, tiene muchas relaciones con muchas mujeres. Debía tener una personalidad muy atractiva. Digo más personalidad que agraciado, pero yo creo que se enamora, lo que es enamorarse hasta las trancas, 2 veces en su vida. Se enamora por primera vez. Bueno, hay un enamoramiento que es el que conocemos todos, que es Cleopatra, que lo vuelve del revés. Y para eso tengo 5 novelas más para contar. Lo de Cleopatra, en la segunda novela que ya estoy escribiendo, ha nacido. Madre mía, lo que me ha pasado ahí, eso es incontrolable.
Es un personaje que te va saliendo por todos lados y solo pide que páginas. Digo, pero si eres una niña, espérate. Tremenda, es tremenda, porque era tremenda siempre. Y volverá de revés a César. Pero es relativamente desconocido. Y él tiene otras amantes y otras esposas, pero enamorarse, se enamora de Cleopatra y de Cornelia. Y este primer amor es un amor relativamente desconocido. Cornelia tiene bastante suerte. Con 14, 15 años la casan, que es algo relativamente habitual en Roma. Si habéis visto algunos mi serie de televisión de Movistar, El corazón del imperio, desde el punto de vista de las mujeres, ahí lo explico bastante, era lo común, casar a una niña de 14, 15 años, a nuestros ojos una niña, en los ojos de Roma, una mujer, porque era viri potens, literalmente que puede soportar varón, eso tiene muchas connotaciones, pero vamos a dejarlo ahí. Las casaban normalmente con un caballero de 40 o 50 años. Por eso digo que ella tuvo suerte en la medida en que la casaron por cuestiones políticas, una hija de Cina, uno de los grandes líderes de la facción del pueblo, con otro hijo de la facción del pueblo, que era Julio César. Pero Julio César tenía 17. Eran dos adolescentes. Y todas las fuentes clásicas coinciden. Se cayeron bien. Surgió la complicidad entre ellos y se amaron. Se quisieron mucho. Y esa es una historia de amor que no se suele contar, que no se cuenta normalmente. Y me parecía a mí que es una pena, porque es el primer gran amor de Julio César. Así que Roma soy yo tiene la historia de amor entre Julio César y Cornelia. Pero, me faltan dos flashbacks, dos saltos atrás en el tiempo, dos analepsis. Decía Aristóteles que a los que son poderosos se los acaba conociendo por sus enemigos. Un flashback para conocer a Sila, el líder de los optimates, el líder de la oligarquía senatorial, dictador de Roma y muy cruel, muy cruel. Contra él se enfrentará a César. ¿Queréis una prueba de amor de César a Cornelia? Cuando Sila controla Roma, lo primero que hace es romper todos los matrimonios de aquellos que estuvieran casados con hijas de la facción popular, de la facción del pueblo. A Pompeyo le dice que se divorcie, Pompeyo tarda 10 minutos en divorciarse, para que vayáis viendo cómo vagan los personajes. A César le dice, te tienes que divorciar de Cornelia. César, 18 años, delante del todopoderoso dictador Sila. Respuesta de César, no. Yo quiero a mi esposa. No. Acaba condenado a muerte. No se divorcia. Eso nos da una idea de hasta dónde Sila quería controlar a la gente y nos da una idea de lo audaz, casi imprudente, del personaje Julio César. ¿Cómo sobrevive a eso? Está contado en la novela, en Roma soy yo. Lucio Cornelio Sila. Hay un momento donde hay una serie de circunstancias por las cuales Sila va a decidir, a lo mejor, advertir a los que lo rodean sobre César y dirá, cuidaos de César, a los otros senadores, porque en César hay muchos Marios. Y si tenían miedo a Mario, imaginar a alguien que fuera muchos Marios. Sila era un dictador, era muy inteligente y había calibrado perfectamente la magnitud de César. Y me queda un flashback que tendremos para explicar a Tito Labieno, un personaje relativamente desconocido, me refiero así para mucha gente, todos bien. Tito Labieno es el segundo en el mando en la conquista de la Galia. La mal llamada conquista de la Galia, porque la Galia significaba controlar Francia, Suiza,
Luxemburgo, Bélgica, Holanda, grandes partes de Alemania y varias incursiones que hizo a Inglaterra. Para que pongamos en contexto claro la envergadura de aquella campaña, ¿no? Pues el segundo en el mando era Labieno. Era el único en el que César confiaba para dejarle el mando de las legiones si tenía que descansar, si se encontraba indispuesto, si tenía que acudir a otro sitio. ¡Cuánta confianza!, ¿no?, tendría César depositada en este hombre. En Roma soy yo se explica la amistad entre Tito Labieno y César. Más una amistad que me es muy importante para la serie de novelas, porque hemos dicho que César se transforma. Solo los grandes amigos te dicen las verdades. Roma soy yo es, pues, una novela de un juicio. Un periodista aquí en Barcelona fue, bueno, aquí, en Cataluña, Xavi Allén, sí, de La Vanguardia, me dice, has inventado un nuevo género literario. Digo, sí, ¿cuál? Dice, el thriller judicial histórico. Digo, mira, no había pensado. Puede ser, puede ser. De hecho, hay muchos guiños a las novelas de John Grisham, por ejemplo, que me gustan mucho. Y hay un guiño a una novela de tinte judicial de Agatha Christie, Testigo de cargo. Volviendo al cine, recordaréis la película Testigo de cargo de Billy Wilder con Charles Lawton de abogado. Marlene Dietrich es el testigo de cargo, el testigo de la acusación. Si no los que la hayáis visto, igual recordáis el momento en el que ella está declarando y Charles Lawton, el abogado, sostiene un papel y dice, porque usted escribió unas cartas al acusado, y va diciendo una serie de cosas y ella dice, no, lo interrumpe, porque mis cartas son de un color azul, y describe perfectamente el tipo de sobre, de papel que utiliza. Charles Lawton hace así. Ah, no, esto es mi factura del sastre. Y entonces va a la mesa, descubre un paño, y ahí están las cartas tal cual las ha descrito la acusada. Bueno, pues ese gesto está exactamente igual en Roma soy yo. Un homenaje a Testigo de cargo, Billy Wilder, Charles Lawton, Marlene Dietrich y la gran Agatha Christie. Pero he cambiado el objeto. Pero si lo leéis, yo creo que lo identificaréis el momento. Gneo Cornelio Dolabella está relativamente confiado. Total, ¿quién es Julio César? No es nadie. Con 23 años no es nadie. Pero él no ha calculado dos cosas. Por un lado, la maldición de Tesalónica. Tesalónica es la nueva capital de la provincia romana de Macedonia. Allí es donde va Dolabella, hace expolios. Expolia, entre otras cosas, un templo de Afrodita, el templo más sagrado de los tesalonicenses. Y en todos los ultrajes que comete una persona de Tesalónica le lanza la maldición de Tesalónica. ¿Cuál es la maldición de Tesalónica? ¿Quién era Tesalónica originalmente? Una hermana de Alejandro Magno. Técnicamente una hermanastra, que era de diferente madre, que al parecer quería mucho a su hermano. Cuenta la leyenda que su hermano le hizo llegar un agua que producía la inmortalidad y que ella bañó sus cabellos en ese agua, hasta el punto que cuando ella llega el día de fallecer, no puede morir, sino que se transforma en una sirena, que navega por los mares. Pero ella sufre mucho cuando le llegan noticias de que su hermano ha muerto en Babilonia, y ella detiene a los barcos cuando se cruzan con ella, y les hace una pregunta al capitán del barco: ¿dónde está Alejandro? Y tiene el capitán, si es inteligente, que mentir y responder: Alejandro vive y reina entre nosotros, y ella dejará navegar al barco. Pero si dice la verdad, Alejandro ha muerto, ella lanzará la peor de las tempestades y el barco naufragará. Dolabella, que desconoce esta maldición, ha cargado todo lo que ha robado en un barco y está a punto de partir hacia Roma. Pero pregunta antes sobre la maldición. Se la explica un marinero.
Se la explica el capitán del barco. Y dice, descargarlo todo. Iré a Roma por tierra. Y cree que Roma, varios kilómetros alejada del mar, que él en Roma está a salvo de la maldición de Tesalónica. Pero no ha calculado que ha expoliado un templo de Afrodita. Afrodita es la diosa griega asimilable ¿a qué diosa romana? A Venus. ¿Y quién desciende de Venus? Julio César. Roma soy yo. Muchas gracias. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, voy a firmar libros, pero a mí no me gusta hacer como los políticos que no permiten preguntas y eso. He hecho mis declaraciones, esto es lo que hay, os lo coméis y ya está. Yo, si alguien quiere hacerme alguna pregunta... Sí. El título del libro obedece a una identificación de César con Roma, en un momento identitario en el que mira al tribunal y les va a decir, aquí Dolabella, exgobernador, ha jugado a que creamos que él es Roma, que él representa a Roma. Aquí los abogados de Dolabella han jugado a que creamos que ellos son Roma, que ellos representan a Roma. Pero aquí ni Dolabella, el acusado, el Reus, ni ustedes, los defensores de Dolabella, ni siquiera ustedes, los 52 jueces, son Roma. Aquí, la Roma ultrajada, la Roma que ha sido expoliada, la Roma que es robada, porque robar a los provinciales para César es robar también a Roma, aquí Roma soy yo. Y lo dice en el juicio. De ahí viene el título. Que además se contrapone a la visión de Sila. Y con esto termino la respuesta. Sila, hay un momento... Porque aquí se habla del Rubicón, ¿verdad? El cruce del Rubicón. ¡Ay, es que César llevó las tropas contra Roma! No fue el primero. Simplemente hizo lo que los optimates ya habían hecho. ¿Quién llevó las tropas contra Roma por primera vez, las legiones? Sila. Y cuando le dicen, esto no se puede hacer, él dice, Roma, esto dice Sila, Roma es mía. Contraposición. Roma es mía. Roma soy yo. Formas distintas de entender el mundo. ¿Alguna otra pregunta? Pues pasamos a firmar. Muchas gracias. Molt bé, amics, ja ho heu vist. Santiago Posteguillo, en el qual, amb la seva conferència sobre el seu llibre Roma soy yo, ens ha fet veure aquelles encrucijades d'aquella Roma de l'any 77 a.C., on un jove, Juli Cèsar, es va fer càrrec de tot un imperi. Un llibre que us recomanem des d'aquí, des de la nostra Biblioteca de la Història, que el compreu i el llegiu. El teniu tant en català com en castellà. Nosaltres hem tingut l'oportunitat de tindre a les nostres mans i parlar amb el seu autor abans i després d'aquesta conferència. Us recomanem aquest llibre, aquesta història magnífica de l'any 77 a.C., on Juli Cèsar era l'emperador de Roma. Com sempre us dic, amics, una abraçada i fins al pròxim episodi de Curiositats TV. Adéu.